A ver, os recuerdo que tenemos ahí el enlace de change.org para solicitar la repetición del juicio. Tenéis que firmar y tenéis que comprobar el correo electrónico que os van a mandar para confirmar que sois vosotros los que firmáis la petición en change.org. Por favor, firmar la petición, ¿de acuerdo? Bueno, he estado mirando, como sabéis muy bien, lo que es las actas de la Biblia del caso Sancho y el recurso, que me merezco un premio. Yo creo que me he ganado el cielo para esta vida y para la siguiente. Y realmente hay cosas que chirrían, que llaman la atención, y vamos a ir desgranando lo que dice la policía en el caso de Daniel Sancho, que ya os adelanto que en el libro, el que quiera se lo paso, es que se lo paso, para que veáis que no hay ni un puñetero documento original, no hay nada, simplemente lo que ha querido traducir el señor de los Zumadios. Y en base a lo que se está diciendo en esas actas del juicio, porque lo otro es pues invención directamente del señor Triun, vamos a ir desgranando poco a poco, sacando fotos y viendo por qué el recurso de apelación tiene más razón que un santo en cuanto a lo que está denunciando. Yo sigo diciendo lo mismo y me voy a adelantar, pero mi opinión es que se han agarrado a un clavo ardiendo, a cualquier atenuante, eximente, cualquier cosa que con la ley tailandesa en la mano conllevara la absolución. Porque allí una cosa es la ley que está como debería de estar y otra cosa es cómo lo aplican y cómo vais a ver que el juez, cuando empecemos con el recurso, llegó a actuar cometiendo el delito con todas las letras. Y aquí no hay presunción de inocencia porque está muy claro unos cuantos delitos de prevaricación por parte del juez. Por parte del juez. Imaginaros el nivel, Maribel, de la justicia tailandesa en esa isla cuando hay dinero de por el medio. 80.000 euros concretamente. Esta es la primera foto, recordaréis, del señor Edwin en Koh Samui. Y esto se vio que era Koh Samui. Y esta foto, la policía dijo que era Koh Phangan, cuando de la parte de atrás se ve perfectamente que es el mapa de la isla de Koh Samui. ¿Vale? Entonces, el señor Arrieta, para la policía, que llegó supuestamente a la isla de Koh Phangan, no lo han podido acreditar. Esta foto, como veis, está potente. El señor es de cuando él salió de Chile 15 días antes de viajar a España. Como veis, no es la misma persona, ¿verdad? En grande. Esta es la foto que dicen que os he dicho que era en Koh Samui. Y esta es la foto de cuando salió de Chile. Este hombre debió de perder los kilos por el camino. Esta foto, para empezar, es el doctor Edwin. Y esta sí que es el doctor Edwin. Seguimos con fotos. Esta es la foto, que es Photoshop, que como veis le falta media cabeza. Y obviamente, esta es otra foto. Y veis que esta foto es justo antes, supuestamente, de llevarse los 80.000 dólares que iban a ser para montar un negocio supuestamente en España. Y me lo vais a comparar con este señor, porque aquí hay fotos que no se parecen en absolutamente nada. Como veis, siempre con las gafas de sol, aquí sin gafas de sol, con los socios, que faltaba Sancho. Y este de aquí, que es el Zarraluki, es con el que confundieron a Daniel en un vídeo de los replicantes. El dinero de la hamburguesería se lo dio a los socios, según la señora Samira, no a Daniel. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que quiero que veáis que no coincide para nada, supuestamente,
cómo este señor estaba y cómo se supone que era él. Y que este era el equipaje que presuntamente llevaba en una moto, que no era tal. 15 días antes estaba súper gordo, en otras fotos de antes estaba más delgado, la cara no coincide, y quedaros con esto porque voy a dejar una de las fotos en las que se le ve presuntamente bien y que además es trucada, porque le falta media cabeza a Daniel. Que cambio, ¿verdad? Cambiado totalmente. Ese hombre perdió los kilos por el camino. Pues de todas las declaraciones de los policías en el acto del juicio, este se supone que es el policía, el jefe de la investigación de la comisaría de Koh Phangan. Que no me lo invento yo, lo pone en las actas del libro. Aquí tiene que el Somsak Nartot se supone que es el jefe de la investigación. Bueno, pues aquí tenemos al señor Paisán, comisario de la comisaría Koh Phangan y jefe de la investigación. Este señor de aquí, que salió en HBO y dijo que Daniel no había dicho eso y que habría cambiado de opinión, es el jefe de la investigación. Este hombre no fue para nada a declarar al acto del juicio. Dice que el 3 de agosto, alrededor de las 12, mientras estaba cumpliendo con las funciones, recibió el aviso de que habían encontrado algo en Koh Phangan. Junto a los oficiales de policía y un médico, el 3 de agosto, se dirigieron a la zona de Koh Phangan y acabaron viendo la cadera, que estaban envueltas en una bolsa de plástico negra y cubiertas con otras bolsas verdes. El 4 de agosto, quedaros con todo esto porque eso es interesante, el 4 de agosto, alrededor de las 8:30, se recibió otra vez otro aviso porque habían encontrado más partes escondidas en bolsas negras que estaban mezcladas con ropa, pantalones, bolsas de color negras, ropa interior y envases de Scotch Brite. Y el día 5 de agosto, alrededor de las 5 de la tarde, recibió el aviso de que había partes humanas en las rocas. ¿Os acordáis de que lo encontraron el día 6, ¿no? Una mano izquierda, una cabeza, una mano derecha y 2 brazos. Pues esto no es correcto. Ya empieza mintiendo la policía por el siguiente motivo. En prensa, aquí pone sobre las 9 de la mañana del día 6, la policía peinó la playa de Salas Beach y, como había confesado Daniel Sancho, el día 6. La Tuyupa dijo que es que se lo habían encontrado mientras estaban haciendo la reconstrucción el día 6. Y el señor en el juicio dijo que era el día 5 a las 5 de la tarde. Es decir, esos restos estaban puestos allí desde el día 5 y los dejaron allí hasta que llegaron con Daniel el día 6, para que la gente lo vea. Un pie en el vertedero de Koh Phangan, que no era del cirujano colombiano que Daniel Sancho descuartizó. Intestinos, nalgas, una pelvis, partes de una pierna derecha. Daniel Sancho desmembró el cadáver y los primeros restos fueron encontrados en el vertedero de la isla, pero allí también apareció otras partes de un cuerpo que no eran del médico colombiano. Y esto lo están negando por activa y por pasiva y dicen que es que este cuerpo es del señor Arrieta. Que el policía ya directamente está mintiendo como un cosaco. Quedaros con una cabeza, una mano izquierda y una mano derecha y 2 brazos, porque eso tampoco coincide con las partes que decían allí en la televisión de allí que habían encontrado. ¿Veis? Una mano izquierda, la mano derecha y los 2 brazos. Y aquí vais a verlo ahora, la cabeza, ¿dónde están los brazos? Aquí no están los brazos. Y todo esto vais a ir viendo que no es lo que están diciendo ellos, porque el día que encontraron la cabeza, que es el día 6, como podéis ver, es el día 6, según el sumario
que han hecho supuestamente los investigadores, no el día 5, pues como veis es el 6 de agosto a las 9 de la mañana. Encontraron las bolsas de plástico entre las rocas con 5 partes del cuerpo, la cabeza, las 2 manos y los 2 brazos. Y la foto que ponen ellos de que han encontrado la cabeza y las manos, aquí no están los brazos y no se ven los brazos por ningún lado. ¿Vale? Bueno. Aparte de esto, no se ponen de acuerdo. Se supone que hay fotografías para complementar el asunto. Y esto lo pone en el libro del señor Trion. Bueno, llevaron a cabo una reunión para investigar el caso y se descubrió que la bolsa de plástico verde solo se vendía en el Big C, pero no tienen en consideración lo siguiente. Vamos a poner las bolsas efectivamente que salieron, que no me lo invento yo, están muy claritas en las siguientes fotografías. Aquí tenéis la primera foto. Como veis, voy a quitar el logo y vais a poder ver dónde estaba directamente lo que estaban buscando. Estas bolsas de fertilizante que Daniel no compró. Esta es una. Las partes que dice el policía tampoco coinciden por lo siguiente. Este es el dibujo que hizo la policía, que le hicieron hacer a Daniel, para que veáis lo que se encontró y cómo se encontró. Este es el dibujo que le hicieron hacer a Daniel y esto es lo que en principio se encontró según la televisión de allí, que nada que ver, no está cortado por las articulaciones, es lo que iban diciendo esta gente supuestamente en el acto del juicio. Como veis, las bolsas de plástico pues no salen por ningún lado. En las imágenes se supone que llega un señor en una motocicleta y que es un extranjero que compró 22 artículos. Vamos a mirar el ticket para que veáis que también eso lo han inventado la policía, pero primero quiero ver que veáis lo que estaban sacando. Son imágenes sensibles, yo lo aviso. Y esto se ha sacado de un vídeo de la Moni, que como no se puede poner contenido, no se puede poner vídeos, pues quiero que veáis lo que estaban sacando. Estaban sacando huesos de las bolsas. Y cuando digo huesos, lo digo por lo siguiente, porque no solamente hay esta foto. Hay más. Y con esto ha sido tan sumamente, como veis, huesos. De ahí que el señor García Montes dijera que no había tejidos blandos. Huesos. Seguimos con las fotos de la televisión de allí. Para que veáis que es verdad, que es que no me lo estoy inventando yo. Como se ve, ¿veis? Son huesos. Estos son huesos. No hay carne. Y esto es lo que se veía allí en la televisión de allí. Allí decían dos cosas diferentes. Habían encontrado huesos supuestamente en 2 sitios. El fémur cortado en 2 trozos. Después estaba la pierna entera. Cortada solamente por las articulaciones. Vamos a ver el traductor del tailandés al español. Encontré más. El cuerpo de un extranjero fue asesinado y desmembrado. Coordenadas del Centro de Separación de Residuos Sólidos, municipio de Suratani de Kopangan.
El 4 de agosto se encontró un trozo de pantorrilla derecha, 2 piezas. 2 piezas, el fémur. Que luego me decían a mí que no. ¿De acuerdo? 2 piezas la parte del fémur. Y aquí tenemos lo que dijo la policía, la parte entera y cortado por las articulaciones. Y le faltaba media cabeza. Se trataba de un extranjero que compró 22 artículos, ya os he dicho que el ticket eran 16, luego lo veremos, y una matrícula de una moto, y aquí tenemos lo importante, que había llegado a Tailandia el 23 y que se alojó en el hotel Bambiman. Bueno, aquí tenemos que se generó las sospechas de que los restos podrían ser el señor Daniel y el señor Edwin y podrían pertenecer a una de estas dos personas. Y el día 3 de agosto se inició una investigación de que el señor Daniel podría estar relacionado con dichas partes humanas y por lo tanto, quedaros con la fecha, el día 3 de agosto se comenzó a buscar a Daniel Sancho. La primera foto del expediente, que no me lo invento yo, que sale en la prensa, la voy a ampliar para que me digan que no. Este señor no es Edwin Arrieta. Esta foto tampoco me la invento yo. Cuando sale en Hércules Diario. La voy a ampliar. No es Edwin Arrieta. Como se dieron cuenta de la metida de gamba, porque me vais a comparar ese hombre con esta foto, supuestamente de Edwin Arrieta, como veis, ni siquiera tiene las mismas facciones que el señor Arrieta. Cuando se dieron cuenta de que este señor no se parecía a este señor, ni a este señor que se supone que es Edwin Arrieta, que está en Cosa Muy, y mucho menos al que está en el DNI, cambiaron la foto con Photoshop y pusieron esta foto. El señor Arrieta, faltándole media cabeza a Daniel Sancho. Si os fijáis, voy a poner menos. Es la misma foto, pero con diferente sujeto. Para que veáis que esto es lo que dieron a la prensa y que no coincide este señor, coincide todo lo demás, coincide la hora en la que se ha sacado la foto, pero estos dos han sido modificados porque este señor no es Edwin Arrieta. Bueno, pues parece ser que buscó la información del señor Daniel Sancho por Instagram, ¿eh? Y lo importante es que el 4 de agosto, alrededor de la 1 de la mañana, Daniel pues fue a comisaría de manera voluntaria y estaba con el señor Natopun, un intérprete para interrogar al acusado sobre la denuncia de una persona desaparecida, y miraron el teléfono de Daniel y se extrajo el teléfono de Daniel sin que Daniel estuviera pues al corriente de lo que se estaba haciendo, porque se llevaron el teléfono y sin que hubiera testigos, sin que nadie firmara como que se estaba haciendo correctamente, manipularon el teléfono de Daniel e hicieron lo que le salió de las santas narices. Que para que veáis hasta dónde llega la estupidez del ser humano, que el señor Edwin ingresó en el reino de Tailandia después de muerto, porque ni en las fechas se han puesto de acuerdo. Si estas son las fechas del juicio, este hombre entró después de muerto. Y cuando se descubrió que el señor Edwin había desaparecido, se empezó a creer que las partes humanas podrían ser de Edwin, que es un extranjero de nacionalidad colombiana.
Aquí es cuando hacen lo del ADN, supuestamente, con familiares del señor Edwin. Y también se solicitó las huellas dactilares a través del consulado de la República Colombiana. Os tendría que poner el informe, os tendría que poner que salió, y tengo la foto, si queréis os la vuelvo a poner, de que las manos estaban cortadas, las yemas de los dedos, y que el ADN se hizo por una persona sin cualificación en un centro que no tiene cualificación y además con la hermanísima, no con los padres. Y el consulado de Colombia, os recuerdo que tenía muchísima relación con el señor Amin, un senador que es muy amiguísimo de la familia, tan amiguísimo que le dieron el teléfono personal de la cónsul a una simple plebeya del pueblo para que hablara con ella personalmente a través del teléfono móvil personal y que no dejaran salir a ese chico de allí. Que veáis que estaba detenido ya el día 3 al 4, que no el 4. Se le asignó un oficial de policía para llevar al acusado a la habitación, pero resultó que no se fue al Pambiman, se fue al Bugais. Y entonces dijeron que, claro, entonces él habría reservado 2 hoteles, cosa que tampoco es verdad. El 4 de agosto, los policías fueron al centro junto con la policía del centro de evidencias, participaron en la inspección de un sitio sin que hubiera detenidos. Mientras Daniel estaba en comisaría, y eso también lo dijo la Tuyupa, la noche del 3 al 4, estaban los policías en el Bugais Villas, en la escena del crimen, recolectando todas las pruebas, dicho por la Tuyupa y dicho por ellos en el juicio. Cuando estaban con fecha 4 de agosto, fueron allí a recolectar pruebas. Y no lo digo yo, lo dice el mismo policía. El 4 de agosto, día que se recogieron las pruebas, el acusado no estaba bajo la custodia de las autoridades policiales. Y se solicitó el consentimiento del acusado para tomar muestras genéticas, o firmas, y el análisis del Instituto de Medicina Forense del Hospital de la Policía, porque no salió de ningún otro sitio más que de la policía, se fueron a llevar las pruebas para analizarlas. Los resultados de la verificación de las huellas dactilares del señor Edwin coinciden con las huellas dactilares encontradas en el cadáver. Por lo tanto, como encontraron huellas en el cadáver de Edwin Arrieta, no de Edwin Arrieta, se supone que ese cuerpo es Edwin Arrieta. No pudieron compararlas con las marcas de las manos porque parece ser que la camiseta y el pantalón que fueron encontrados en la bolsa de plástico no pudieron ser analizados. No se analizaron. No había huellas dactilares ni había más que una marca de la palma de la mano dentro de la habitación del Bugais. ¿Cómo? La orden de arresto, según este señor, es del 5 de agosto. Quedaros con el J37, porque este documento es un documento que está fabricado por la policía después de haber hecho el J40, que se supone que es la confesión del señor Edwin, del señor Daniel Sancho. Porque esto del día 5 lo desmienten todos. Los testigos que no son policías, quiero decir. Aquí dicen que informándole de los derechos, proporcionándole un abogado y un intérprete. Quedaros con el J37. Bueno, posteriormente se lleva a cabo un interrogatorio, el día 5, se le informa de los derechos, organizando la presencia de un abogado, un intérprete para él, y el acusado confesó los detalles que se encuentran en el número J40, elaborado el 5 de agosto. El J37 está hecho después del J40. La policía fue haciendo la documentación conforme a él le gustaba o le venía bien. El 7 de agosto se llevó a cabo una investigación adicional, y el acusado el 5 de agosto
se llevó a cabo un interrogatorio que le pidieron que detallara los detalles de lo que pasó y señalara los lugares de donde estaban los restos. Os recuerdo que aquí hay documentación que dice que ha sido la policía la que le ha recordado a Daniel dónde estaban los restos, dónde se habían encontrado los restos y cómo estaban los restos. Ese día, el acusado no firmó el acta de la declaración de la investigación adicional en la prisión de Koh Samui J42. Bueno, todo esto es lo que están diciendo ellos. Y el resultado de la autopsia de los restos humanos realizados por el Instituto de Ciencias Forenses, aquí quedaros con esto, es la J30. J40, J37, J38, J30. Resultado de la autopsia. Cuando veáis lo de los médicos, dijeron que no habían realizado autopsia. Es falso. Este policía está cometiendo falso testimonio. Primero, para crear un caso contra Daniel diciendo verdaderas barbaridades. Segundo, haciéndose pasar por alguien que no es. Y tercero, cometiendo falso testimonio diciendo que se han hecho actuaciones que no se han hecho y presentando como válidos documentación creada por la propia policía. Bueno. Quedaros también con esto porque es importante, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viéndole. El 4 de agosto, vamos del 5 al 4, el acusado tenía heridas en ambas manos y el dedo anular de la mano derecha había una cortadura. Envié al acusado para que se le realizara una autopsia de las heridas según el documento J45. Como veis, la numeración no va correlativa con lo que estaban haciendo ellos, pero yo quiero enseñaros una cosa. Aquí tenemos a Daniel antes de entrar en comisaría. Como veis, las manos, y si no lo acerco más, no tiene ningún tipo de herida. Voy a acercarla más para que veáis las rodillas, para que veáis las manos, para que veáis la cara. Y ya cuando está en comisaría es cuando ya realmente tiene heridas, aunque aquí todavía, aquí ya las tiene. Antes de entrar, después de entrar. Así le dejaron los dedos a Daniel. Y por eso se oían los gritos que se oían. Mandó al médico, que ya quedados, que tampoco va a haber ningún tipo... Voy a ponerlo más grande. Bueno. Bueno. Aquí ya lo hemos visto. Desde el 4 de agosto a la 1 de la noche del 3 al 4, según este policía, hasta que se presentó la orden de arresto, no hubo detención del acusado como sospechoso. Habéis visto que estaban sospechando de él desde el día 3 y lo vais a ver porque todo el mundo dice que lo estaban buscando desde el día 3 y que fueron a la tienda de motos el día 3. Bueno. ¿Os acordáis también de la primera declaración de Daniel, que habían envuelto las partes del cuerpo con papel film, que estaban envueltas con papel film y que la señora Carmen Balfagón dijo que no estaban envueltas con papel film? ¿Os acordáis del payaso de Campos y de compañía, los iluminados, que decían que había empleado el papel film para envolver el cuerpo del difunto y para empapelar todo el Bugains Villas? Bueno, pues aquí tenemos al policía presuntamente jefe de la investigación, que no es verdad, para que veáis hasta dónde llega el tema, diciendo que no recuerdo lo de los artículos, luego lo veremos, y que las 4 partes del cuerpo humano no estaban envueltas en film transparente. Y tenéis que saber que no eran 4, eran 8 partes del cuerpo. Pero es que la policía se sigue contradiciendo entre ellos. Para que veáis que efectivamente había otro policía
que estaba allí antes de que la propia policía de Tailandia, de la comisaría de Koh Phangan, estuviera en el lugar de los hechos. Viene aquí clarito. El 4 de agosto, igual que dijo la Tuyupa, supe que había un oficial de policía que se dirigía al Hotel Bughain antes de que yo y el personal del Centro de Pruebas de Evidencia fuéramos al lugar de los hechos. Llegué al Hotel Bughain alrededor de las 12, información de la verificación del Centro de Pruebas de la Evidencia. Es decir, ¿os acordáis de lo que dije yo con el señor Axel Blaze 16 en una entrevista a principios del caso, que dije que la noche del 3 al 4 habían detenido a Daniel Sancho por una cadera y que no podrían haber identificado al señor Edwin Arrieta por una cadera? Porque los siguientes restos se encontraron por la mañana del día 4. Pues aquí tenéis que el día 4, cuando se encontraron los otros restos a la misma hora, ya estaban los policías directamente en el Bughain Villas recogiendo evidencias sin que Daniel Sancho estuviera presente, ni siquiera un abogado en condiciones. Bueno, sigo. Y que la entrada del Hotel Bughain Villas tiene cámaras de seguridad. Esas cámaras de seguridad, y luego lo veréis cuando veamos lo de Rica, la dueña del Bughain Villas, no recogieron al señor Edwin entrando ni saliendo del Bughain Villas. Y al señor Edwin no lo vio nadie. Qué casualidad, exactamente parecidísimo a lo de Wallace, Hugo Wallace. Y se supo que el propietario del Hotel Bughain, cuando el señor Daniel Sancho llamó para alquilar la habitación, pues parece ser que no saben si hubo un vídeo, que hay un vídeo en el que se ve solo a Daniel Sancho. Y hablan ya del señor Metapon, el señor Pon, que es el James Bond. Bueno. Los artículos de evidencia enviados y examinados según el documento J27 no fueron confiscados excepto en el Hotel Bughain, que se confiscó únicamente un cuchillo, que es el cuchillo que realmente se cogió de otro hotel 15 días después. Y se le revocó la visa para mantenerlo privado de su derecho a la deambulación. Todo esto quiero que lo veáis. Antes de que se detuviera el acusado, no tenía un abogado. Y la persona en la que el acusado confiaba estaba presente para escuchar su testimonio. Y cuando se envió el acusado a que se le realizara la autopsia de las heridas, según el documento de la orden judicial, el acusado aún no era sospechoso. Si hay orden judicial, es sospechoso. ¿Lo veis, no? Cómo estaba detenido. Para que los iluminados digan que no, que no, que no, que no. Quedaros con que tenía una persona de confianza, que es uno de los derechos que tiene que tener la persona en Tailandia. Que me expliquen qué persona de confianza. Aquí tenemos al señor que montó la escena de que tenía un abogado, y esto es un policía, para que lo lleguéis a ver. El 4 y el 5 de agosto se contó con un intérprete para traducir al inglés, y yo fui quien le proporcionó el abogado, y el abogado no fue abogado que el acusado había contratado. Bueno, esto es lo más importante. El Bughain tiene cámaras de seguridad, no hay ninguna grabación de Edwin, ni una. Y aquí tenemos que el abogado Cunanan ayuda al abogado del rey, ayuda a la investigación. Y además dice que hay una autopsia que no puede determinar la causa de la muerte. Aquí dice que en la solicitud de prisión preventiva, el 7 de agosto, dice que fue 4 de agosto del 2023. Y el abogado defensor afirma haber enviado una copia de la solicitud junto al interrogatorio y se indica que el día 6 de agosto se encontró un error en la impresión del texto. Han modificado, han falsificado hasta documentación policial para acreditar que Daniel confesó voluntariamente. Y habéis visto cómo entró y habéis visto cómo salió. Y no puedo poner todas las imágenes.
Incluso dice que había preparado, rectifican, dice que había preparado el refrigerador. Sin embargo, la realidad es que en la habitación mencionada ya había un refrigerador, pero se habían sacado los materiales que estaban dentro. Todo esto es lo que dicen las actas. Y dice que aunque las 4 partes del cuerpo no estaban envueltas en film plástico, el acusado declaró, según el documento J40, que es el que fabricó la policía, que habían utilizado film plástico para envolver las partes del cuerpo y luego las había colocado en el refrigerador. Daniel en la reconstrucción dijo que no había empleado y se ven los trozos directamente sin emplear. Y además, sigue diciendo que había sacado las partes del cuerpo de Edwin del refrigerador y las había envuelto en plástico. Es decir, el J40 dice que lo había hecho él antes de meterlos en el frigorífico, y la siguiente, que es la anterior, J39, dice que había sacado las partes del refrigerador y es entonces cuando las había envuelto en plástico. Todo esto la misma persona, porque está mintiendo descaradamente. Y el fallecido tenía una complexión grande. Las fotografías, bueno, todo esto, ¿Os acordáis también de lo que dice el recurso, no? Que había que grabar las declaraciones. Pues aquí tenéis, que mientras estaba llevando a cabo la grabación de la declaración en la investigación, J39, que es anterior al J40, y en el J37 ya estaba declarando, en ese momento el acusado aún no había sido considerado como sospechoso. Es decir, se grabó con anterioridad a que realmente, supuestamente, estuviera imputado por un delito de homicidio premeditado, pero cuando tuvieron que aportar la declaración grabada con un abogado en condiciones, resulta que no se había grabado. Qué casualidad, oye. Y dicen que se trata de una consulta en calidad de sospechoso porque el acusado podría estar relacionado con la desaparición de Edwin. Es una consulta, no es una investigación. Bueno. Y además dicen que fue puesto en cuarentena. Lo importante de aquí es lo siguiente, para que veáis que lo estaban fabricando. La razón por la que no se presentaron cargos contra el acusado es que estaba en proceso de reunir pruebas de manera clara para confirmar que el acusado cometió el delito en este caso, antes de solicitar la aprobación del tribunal para emitir una orden de arresto. Bueno, pues tenéis que saber que no hace falta esperar a que haya una orden de arresto por parte de un tribunal. La policía de Koh Phangan, según la legislación tailandesa, tiene capacidad necesaria, la suficiente, para poder arrestar a una persona cuando es sospechoso de un delito y más de un delito de homicidio. Y para que veáis que ha sido un corta y pega, lo han hecho deprisa y corriendo y que aquí ha habido dinero por el medio, según el inventario de las pruebas en el caso penal, el documento J15, que indica que se confiscaron armas blancas el 4 de agosto, cuando Daniel todavía no era sospechoso, contiene un error de impresión y la fecha correcta de la confiscación es el 5 de agosto del año 2023. Y además, antes de interrogar al acusado sobre el lugar de los hechos, se informa al acusado sobre la ubicación donde se encontraron las 4 partes, y os recuerdo que había 8 supuestamente, y que se hicieron pasar por abogados, también la policía, para que firmara documentación, un tal señor Suchi, que era abogado, y que Daniel no quiso directamente firmar. Y era un abogado, supuestamente, que había contratado el padre, siendo mentira, Y además dice que las armas blancas, en la fecha de la inspección, junto con los oficiales de pruebas de evidencia, aún no se habían confiscado y fueron confiscadas el día 5 de agosto. O sea, del 4 al 5, allí todo el mundo pudo meter la mano. Y además, ¿os acordáis de que había una persona que había cogido el cuchillo y lo había puesto en el fregadero? Es el cuchillo que ha sido enviado para el análisis. Esto es falso, ¿vale? Esto es falso. Y hablan de que el señor Pond, el James Bond, es el señor Pond, que es un subteniente y que habla un inglés a nivel bueno. Bueno. Ahora hablamos del Natapon. Dice que recibió la orden de la Policía Provincial de investigar este caso el 4 de agosto a las 2 de la mañana.
¿Veis, no? Daniel fue a comisaría la noche del 3 al 4 a la 1 de la mañana. Una hora más tarde ya estaban investigando a Daniel Sancho. Bueno. E interrogaron ya a este señor que había venido a presentar una denuncia. Aquí dice que tenía la mano herida, no recuerda qué mano es, el otro que tenía las dos manos, y dice que no se acuerda de cómo se hizo la herida. El acusado informó que la herida de su dedo anular fue causada por una piedra. Posteriormente se llevó a cabo una investigación porque era sospechoso de que había cometido el delito de homicidio con premeditación y ocultar la muerte en circunstancias. El 5 de agosto fue después de que se emitiera una orden de arresto contra él, cuando la orden de arresto es el día 6. Y aquí tenemos otra vez el J40, 5 de agosto, que se interrogó al acusado en 2 ocasiones, y antes de que se le permitiera llevar a cabo una reconstrucción de los hechos como parte de la confesión. Aquí pone que hubo 2 declaraciones el día 5, ya lo veréis, y luego otra el día 7. Bueno, pues aquí tenemos que en los 3 interrogatorios se le proporcionó una abogada que se llamaba la señora Chutinta. Cuando veamos a la señora Chutinta, veremos que la señora Chutinta tampoco estuvo en las 3 declaraciones. Estuvo en una declaración el día 5 y priau. La del día 6 no está firmada y la del día 16 resulta que fue con el señor Anán. Así que veáis las contradicciones que tiene la Biblia del caso y las actas del juicio para que veáis que esto está montado. ¿De acuerdo? Y que veis que este policía fue el que le proporcionó al señor Shushi, el policía que se hizo pasar por abogado, cuando fueron a la prisión de Koh Samui, una vez que estaba él allí, antes de que fuera el Cunanan. Y el testigo explicó que el delito de apropiación indebida de documentos se trata de una sustracción del pasaporte y él no quiso firmar. El acusado no confiaba en el abogado y solicitó que fuera Alice que confirmara que el abogado había sido realmente designado por el padre del acusado porque vio que estaban montando el caso. El testigo y el abogado no conocían a la señora Alice, por lo que procedieron a interrogar al acusado de acuerdo con la ley, con un intérprete en inglés y el abogado presente. Sin embargo, el acusado no firmó, porque el señor abogado no era el abogado de Daniel, era un policía que se había hecho pasar por abogado. Tenéis que tener en cuenta también que la señora Alice tampoco era abogada. Bueno, vamos más deprisa. Quedaros con esto, El acusado declaró que utilizó un cuchillo y una sierra, pero no especificó ni qué tipo de cuchillo ni qué tipo de sierra. Y la declaración del acusado se llevó a cabo durante el día 6 y el día 7. Y la abogada y el otro diciendo que era el día 5. El primer intérprete que el día 5 no había abogado ni nadie allí. Así que todo esto se lo han montado para poder detenerlo. Bueno. Según la carta de envío de las pruebas documentales, que es la que decía el señor investigador jefe de Koh Phangan, que no es verdad, se envió el día 16 de agosto. ¿Vale? Vamos más deprisa. En el interrogatorio sobre el caso en que el acusado denunció a una persona desaparecida, el acusado no admitió haber asesinado a otra persona. ¿Qué cosas, oye? Y nada más llegar ahí y decir que había desaparecido Edwin, el 4 de agosto, la policía de inmigración le revocó la visa y el 5 de agosto el acusado fue procesado por el delito de homicidio. El 5 no, el 6. El 4 de agosto se le permitiría ir a la oficina de inmigración y no sé lo que procedería. No sé. No es del 5 de agosto, es del día 6. Y la notificación de los cargos tampoco es del día 5. Pero bueno.
Aquí tenemos el primer intérprete, el de Barbas, que conocemos todos, por la ñañez, ¿de acuerdo? Bueno. El 5 de agosto el teniente coronel Somsak, es el primero, el embustero, me llamó para que fuera intérprete para el acusado. Tradujo en inglés. El 4 de agosto no había abogados ni personas de confianza presentes para escuchar el interrogatorio del acusado. ¿Habéis visto que el señor policía, el jefe de la investigación, decía que había una persona de confianza, que se habían respetado los derechos y que no era sospechoso, ¿no? El 5 de agosto no hubo abogados ni personas de confianza del acusado presentes durante el interrogatorio del acusado. ¿Veis cómo todo el expediente está fabricado por la policía para justificar una detención ilegal? Bueno. En la noche del 4 de agosto no recuerdo si había una mujer de figura robusta con el acusado o no. En la noche del 4 de agosto el acusado no tuvo conversaciones con la policía sobre el tema de la pelea. El acusado solo habló sobre el hecho de que había venido a denunciar la desaparición del amigo. Y el 5 de agosto el acusado no había sido arrestado, sino retenido ilegalmente para montar el caso. Que no sabe por qué el 5 de agosto el policía no liberó al acusado. Luego tenemos a Puriñe, que presupone que las partes pertenecen a un extranjero debido a que eran de color oscuro y el vello en la piel. Dice que compró guantes limpiadores de baño, cosa que en el ticket vais a ver que no es cierto, bolsas de plástico negras, bolsas de plástico verde y cuchillos. Aquí dice, literalmente, que el 3 de agosto, alrededor de las 9 horas de la noche, recibimos un aviso de la policía turística del empleado de la Nantara, y este es el de la mochila, en la famosa mochila, que se había dejado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Decían que no estaban seguros si la mochila estaba relacionada con el hallazgo de partes humanas porque ya había habido noticias en ese momento. Como había habido noticias, pues obviamente cogieron esa mochila. En su interior se encontró un cuchillo sin ningún tipo de pruebas, un vendaje blanco que parecía tener manchas de sangre que no eran de Edwin, y se tomó supuestamente una fotografía. Y tras revisar las cámaras de seguridad del Hotel Anantara se supo que el dueño de la mochila era el señor Daniel, y ese día yo y mis compañeros seguimos las pistas del acusado, pero no lo encontramos. Para mirar las cámaras también dijeron dónde estaban las cámaras, ¿eh? Bueno, pues todo esto, aquí es donde quiero yo llegar. El 2 de agosto el acusado recogió al señor Edwin en el muelle, cosa que es mentira, no hay ni una puta foto. El día 11 a las 3 se encontraron partes de Edwin, el día 3 a las 11. Y además dicen que se vio el acusado entrar y salir del Bugais a partir de las 7, cuando llegó cerca de las 4 de la tarde. En 3 horas mató, cortó, limpió y guardó todo y lo dejó como la patena. Y efectivamente el gerente del hotel Anantara nos invitó a comer y comimos junto con el acusado. Bueno, esto es lo que dice el policía, ¿vale? Que el acusado dijo todo voluntariamente. Y que veáis que en la primera reunión con el acusado, quedaros con esto, no se encontraron moratones causados por golpes en su cuerpo. Toda la policía dice que cuando entró en comisaría ya llevaba heridas, ya llevaba rasguños, y el señor Puriñe contradice a sus compañeros. No tenía ningún golpe, porque Daniel entró en la comisaría sin ningún golpe. Y salió hecho un Cristo. Bueno, lo importante, y esto es para dejar mal a Triun, el acusado firmó el contrato de alquiler de la motocicleta y entregó el pasaporte original. Según la investigación se ha confirmado que el acusado realmente entró en el Panmiman.
y que tenía un comportamiento normal, sin signos de nerviosismos. No había amigos del acusado ni personas de confianza que lo acompañaran. Estaba solo, como decía el bielorruso. Bueno, no existía un horario específico para que los oficiales de la unidad de pruebas ingresaran a investigar en la habitación, pero estos lo harían después de que yo y mis compañeros sospechásemos que había habido un asesinato y tras utilizar cuerdas para delimitar el área de la habitación. Bueno, la médica que hizo la autopsia, tenéis que tenerlo claro lo siguiente, no era forense, y dice que las heridas irregulares son causadas por un objeto duro que no era suficientemente afilado o que no tenía filo o por un tirón o un desgarro. Y que lo de la fractura podría ser por un impacto o porque hubiera sido ahorcado, también lo dice, ¿eh? Y tras analizar las 5 piezas, habéis visto aquí, ¿no? Aquí cada uno dice una cosa diferente. 4, 8, 5, ¿eh? Bueno, dice que declaró que la causa de la muerte era no hace más de 3 días. Y lo que tenéis que tener en cuenta, a ver si estaba por aquí, aquí, que el día 6 de agosto fue cuando se le entregó una bolsa de plástico negra con restos en la playa de Salat, que se encontraba en las rocas y había 5 partes humanas, además de 5 fundas de 3 cuchillos que Daniel no compró. Eran la cabeza, la mano izquierda, derecha, un trozo de hueso, un tejido de un codo, aunque no se pudo determinar si era el izquierdo o el derecho. Un trozo de hueso y tejido de la parte inferior del brazo. O sea, lo ponéis aquí. Se puede observar las fotografías de los órganos para que veáis que según la autopsia se han identificado las heridas externas de las 5 partes del cuerpo. No es forense, ¿eh? Y esta es la mujer que dice que puede ser el golpe, ¿vale? Bueno, si las 5 partes de los órganos no hubieran estado empaquetadas en una bolsa de plástico negra, esta mujer es médico, se habrían descompuesto más rápido, en 4 o 5 días. En cambio, los médicos forenses de la policía dicen que el cerebro estaba prácticamente totalmente descompuesto 3 días después de haberse producido la muerte, cuando un cerebro, según las condiciones, tarda entre 3 y 7 días en descomponerse por completo. Y si se está en una bolsa cerrada hermética, tan hermética que no entra ni el agua, pues obviamente ese cerebro, esa cabeza no podría ser de Edwin. No os puedo poner las fotos porque YouTube me quita el vídeo, ¿eh? Ya directamente en rojo. Bueno, no recuerda nada más. Y aquí es donde quiero que veáis que fue el día 6, mientras el acusado se encontraba conmigo, fue detenido y le pusieron las esposas. Así que todo lo que ha dicho la policía es el montaje policial para justificar lo injustificable. ¿De acuerdo? Luego tenemos que también cuando a una persona se la ahorca, las vértebras cervicales se desplazan entre sí y eso también puede causar la muerte. Aquí ya cambian también los horarios. El 4 de agosto, este es el otro médico forense, en torno a las 10 o las 12, ni siquiera sabe lo que estaba la hora que era, le llamaron porque había que inspeccionar una bolsa y se encontró partes humanas, una cadera, una pelvis con los órganos sexuales y no sabía que si eran de un extranjero o de un ciudadano tailandés. Ya habéis visto que el policía ya lo sabía. Por lo que se llevaron al hospital para realizarle una autopsia que no se hizo. Se presupone que la persona había fallecido no más de 24 horas antes. 24 horas. No hacía ni 24 horas. Bueno.
El 4 de agosto, alrededor de las 8 o las 9, habéis visto que los horarios varían, porque el otro eran a las 12. Y se presentó el jefe de la investigación el día 4 a las 12. Aquí parece ser que él lo llamaron a las 8 o a las 9, que recibió el aviso de la policía de Copangan, informando de que habían encontrado otros restos. Quedaros con los horarios porque ninguno cuadra. Partes humanas, un trozo de una pierna, pantorrilla, que contiene una bolsa de plástico, y podrían ser el muslo y la pantorrilla de una pierna izquierda. Bueno, las llevaron al hospital y parece ser que no podían tener más de 42 horas, que no hacían 42 ni 48, hacían menos, pero bueno. Luego dice que se presentaron las fotografías como partes de la declaración y que el día 4 revisó las heridas de Daniel y encontró lesiones en los dedos de ambas manos, brazos, y elaboró un informe. El día 4, Daniel supuestamente no estaba detenido, para que le hicieran un informe policial sobre su estado. Voy a poneros las fotos, porque este desgraciado dice que las heridas que se encontraron en el cuerpo del acusado son heridas que eran antiguas y por encima de la rodilla hacia arriba debían ser nuevas. Voy a buscar el documento. Como veis, las heridas que este señor dice que se hicieron con las uñas. Estas heridas. Y estas heridas, que están de la rodilla para abajo, son heridas viejas. Estas heridas, como veis, son las que tenía después de entrar en comisaría. Y como veis, las manos de Daniel y las rodillas de Daniel antes y después. Bueno, todo esto quiero que lo veáis porque además hay una cosa que quiero enseñaros también. Que están diciendo la verdad la defensa. Es porque está diciendo la verdad la defensa. Aquí tenéis la del día 6. Aquí no está firmado por el abogado. Aquí tenéis que efectivamente se le revocó la visa sin ningún tipo de justificación y salió en prensa de allí. Inmigración revoca el visado al español sospechoso de asesinato. Ya salía el día 5 en la prensa. Y llegaron a identificar a Daniel como este individuo, que como veis, voy a ponerla más. Daniel es moreno, y Daniel no es moreno, Daniel es rubio, y aquí vemos a una persona morena. Pero no contento con esto, para que veáis que están fabricando todo, y que lo retuvieron, fueron allí, montaron el espectáculo para que encima no saliera nada. Este es el ticket original de compra, ¿vale? Este es el ticket de compra original, que como podéis ver hay 16 productos. No nos lo inventamos nosotros. Aquí está el albarán que presentaron en el acto del juicio y que han dado por bueno. El albarán son 3 rollos de papel film, 84 bolsas, 14 sacos y 72 bolsas de asas. Son 22 productos. Y en el ticket hay 2 rollos de papel, 72 bolsas de basuras, de asas, uvas y una esponja para limpiar. Hasta eso han llegado a manipular. Luego tenemos a la señora Chutilla, que el señor Ospina, el apañero que nunca será compañero para mí, dice que Daniel Sancho estuvo todos los días de la vida, asesorado por un abogado, y que Daniel confesó a la primera de cambio, ¿verdad? Bueno, a ver si lo puedo poner por aquí. Aquí tenemos que el día 4 Daniel dice que no ha hecho absolutamente nada. Voy a cerrar lo de las anécdotas, ¿de acuerdo?
no había hecho absolutamente nada. Bueno, pues en prensa tenemos que el día 4 el Español pues dice que está envuelto en un asesinato con Pangán ya el día 4 de agosto. Para que veáis que no nos lo estamos inventando. Español niega estar envuelto en el asesinato de Koh Phangan. Salió el día 4 de agosto a las 20:54. Bueno, pues ahora vais a ver que el día 4, antes de que se encontrara la cabeza, tenéis aquí el comunicado de la familia de Zunarrieta, Santa Cruz de Lorica, 4 de agosto, diciendo que la familia del doctor Edwin, que no sabíamos si era el doctor Edwin porque Daniel no había confesado todavía, se permite informar a los medios de comunicación y a la comunidad en general que nos abstenemos de brindar cualquier tipo de declaración sobre los hechos que rodean al lamentable suceso de nuestro familiar y lo anterior para no entorpecer el protocolo de la investigación y diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los estados inmensos en estos hechos. Razón por la cual agradeceremos respeto a este difícil momento que estamos viviendo. 4 de agosto. Y el día 6 es cuando se supone que se encontró esto. Bolsa de fertilizante, sacos azules y esto en el mar. Y además, habéis visto lo de las manos que habían pedido. Bueno, aquí tenemos que Daniel Sánchez le cortó los dedos de las manos de Edwin para que no lo identificaran. Solo os voy a poner las noticias. Y para identificar a Daniel Sancho, la policía también dice que esto es el kit de descuartizamiento que compró. Para que veáis la estupidez. Un cuchillo picador de patatas, unos guantes. Este es el kit de descuartizamiento. Y las pruebas tan evidentes que tienen para identificar a Daniel son estas. ¿Me explicáis si este señor es Daniel Sancho? Porque buscaron en internet y como veis la foto está trucada. Pero no contentos con decir que Daniel Sancho es el que ha cometido el hecho delictivo, las fotos que tienen son horrorosas hasta tal punto que, aparte de que son morenos, identifican a Daniel Sancho como esta persona y habéis visto que Daniel es rubio. Todas las fotos tienen la misma foto. Aquí tenemos a Daniel Sancho firmando en la calle sin abogado y sin intérprete con el señor Pon, que lo dijeron en la rueda de prensa los abogados que todo el mundo se rió. Aquí tenemos la orden de arresto, que es del día 6 de agosto. Traducido con San Google. Y más cosas que tenemos por aquí. Aquí están en la reconstrucción, que hicieron varias reconstrucciones hasta que salió bien. Vamos a ir cerrando. Y esto fue noticia en los telediarios de aquí. Que veáis que las muestras, la sangre, se hizo con la señora hermana, el ADN, no se hizo con los padres, obviamente fiabilidad ninguna. Estas son las fotos que tienen para decir que Daniel Sancho Moreno es la persona que está conduciendo la moto. Y que estos dos son Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Ni en el mear se parecen. Pero bueno, aquí está el James Bond. En ese momento dijo que quería acostarse con usted. Y el otro le dice que no. Y ninguno con guantecillos. Todo estaba preparado y tenía que seguir el guión que ellos querían. Cuando está hablando la señora Chutilla en el juicio, y habéis visto que no es Daniel Sancho,
ni mucho menos, ni existe un kit de descuartizamiento. Y todas las burradas que han dicho y que existen bolsas de fertilizantes según lo que salía en la televisión de Tailandia, no se lo estoy inventando la defensa, y que ya estaba llamando a los medios de comunicación. La familia Arrieta, el día 4 de agosto, cuando todavía no sabía ni siquiera si era su familiar o no, porque aunque hay 12 horas de diferencia, el día 5 todavía no había confesado Daniel, y esa confesión está fabricada por la policía, y la del 6 no está firmada. La señora Darlene Arrieta, con sus amistades, incluyendo el señor Amin y el señor Ordosgoitia, Carlos Ordosgoitia, con fecha 4 de agosto también, hay otro comunicado dando el pésame a la familia del señor Ordosgoitia. Es decir, en cuanto encontraron la cadera y al día siguiente encontraron, pues supuestamente trozos de las piernas, ya dieron por muerto a Edwin Arrieta. Y tenía que ser un boom, porque tenía que ser mediático. De ahí que llamaran a los medios de comunicación y les dijeran que respetaran su dolor, porque nadie se iba a enterar en Tailandia si no se hubieran puesto en conocimiento en contacto con los medios de comunicación. El perito lo hizo con Google Translated, se llevó el teléfono, hizo una foto y ya está, y se lo pasó al jefe, y apáñatelas. Y aquí tenemos la declaración de la señora Chutinha, la primera abogada Chutinta, que estudió Derecho, que tiene un negocio propio y que no ejerce como abogada, y que trabajaba en el servicio público de la oficina del Consejo de Estado, es decir, funcionaria de toda la vida, y que en la actualidad no ejerce como abogada, y dice que esto lo dice él, ¿vale? Bueno, pues el 5 de agosto, a eso de las 4 de la mañana, que son las 4 de la tarde del día 3, del día 4 en Colombia, es decir, 4 de la tarde del 4, ya habéis visto que ya estaba directamente el comunicado tanto de la familia como del señor Carlos Ordosgoitia, pues llamaron a la abogada para que se presentara en Koh Samui, en Koh Phangan, perdón. Y allí, al llegar, encontré a los oficiales de policía, quienes me informaron, sabiendo la policía, que no estaba registrada como abogada. No era abogada. Y exactamente igual que con el señor Chushi, que se hizo pasar un policía por abogado en la prisión de Koh Samui para que firmara sin tener asistencia letrada, sabiendo la policía que no estaba registrada como abogada. Según la policía se recogió lo siguiente. Vais a verlo a continuación. Según la declaración del día 5, no tengo abogado, pero la policía me ofreció a la señora Chutilla Promrak con número de licencia y estoy satisfecho con este abogado. Si nos vamos a lo que dice las actas, la misma policía le dijo que no estaba registrada como abogada, así que malamente va a tener licencia. No puede tener licencia si no está registrada como abogada. Tras encontrarme con el acusado, me presenté como su abogada y él no se opuso. De ahí tenéis que al ver que ya se la habían jugado una vez, cuando llegó el momento de declarar a la prisión de Koh Samui sobre hechos adicionales o cargos adicionales, les dijo que no iba a firmar, pero la policía les da igual y dijo que admitió los hechos, él admitió los hechos según la policía, aunque no firmó. Porque aquí no he tenido abogado en ningún momento hasta que llegaron los abogados españoles y al final contrataron al señor Aprichat Esrinual. Yo firmé como abogada. Licencia, ¿no? Pues si no tienes licencia no puedes firmar como abogada. Estás cometiendo un delito de intrusismo profesional. Dice que esto consta en la orden de arresto, o sea, en el documento J37. El día que interrogaron al acusado, yo estuve presente en calidad de abogada, el día 5.
Posteriormente, el día 7, se llevó un interrogatorio adicional, que yo también estuve presente, que no fue el día 7, que fue el día 6, y esa declaración no está afirmada ni por abogado, qué casualidad, oye, ni por el propio Daniel Sancho. Y eso consta en el libro de Triun. Y el investigado llevó también un interrogatorio adicional del acusado y yo también estuve presente firmando el acta de interrogatorio en ambas ocasiones. Esto es mentira. Esto es mentira. No está firmada esa documentación. Y viene en el libro, ¿eh? Bueno, y dice que el día 5 de agosto se realizaron 2 interrogatorios al acusado y ella solo estuvo en uno, con lo cual la primera interrogatorio en nulo de pleno derecho, el segundo también por no tener abogada y la del día 6 no está firmada. Colaboró, hubo momentos de estrés, lloraba y luego se quedaba en silencio, ¿vale? Todo esto dice que no ha recibido capacitación relacionada con la participación de abogados en investigaciones, que nunca ha asistido a una investigación en esta etapa porque no ejercía, no estaba registrada como abogada, y yo y el intérprete fuimos juntos a la estación de Kopangan y no pudo comunicarse directamente con el acusado. Entonces, si el intérprete fue con ella el día 5 a las 4 de la mañana, ¿quién estaba interrogando o traduciendo al señor Sancho? Los amigos que habían llamado el inspector jefe de esa comisaría, el señor Sonrak, para dar apariencia de legalidad. Bueno, no sabe realmente cuánto duró el interrogatorio, más o menos 4 horas, y no sabe si le leyeron o no le leyeron directamente los derechos. Ni sabe quién es el señor Pons. Y tampoco sabe nada, no le dijo nada de que le hubieran retirado la visa. Es que ni le dirigió la palabra. Lo mismo que dijo García Montes, sale directamente en las actas del libro de Triun, en el juicio. Dice que ha hecho funciones de intérprete, que no está capacitada para intérprete, que el vocabulario legal es especializado. Y la propia intérprete dice que los términos legales en el tailandés pueden ser traducidos al francés o al inglés y pueden tener significados diferentes. Y tampoco ha hablado en privado con el abogado sobre el asunto. Tampoco recuerda si la declaración del acusado, el J40, que está hecho antes que el J37, se hubiera preparado o imprimido antes o después, porque lo hicieron todo a marchacaballo. Y además le decidieron cambiar porque un policía vio que no estaba haciendo lo que el policía quería que hiciera, no estaba traduciendo correctamente. No soy intérprete, solo hablo con clientes extranjeros que hablan bien inglés y podemos comunicarnos. El acusado entendía y podía responder el inglés con fluidez. El policía dijo que mi traducción no era precisa, no se refiere a los registros ni a las declaraciones del acusado, sino a lo que el mencionado policía le declaró en una entrevista con los periodistas. Y esta fue a la que cambiaron en la rueda de prensa. No sabe si se le brindó asesoramiento legal al acusado. Todo esto, la del cajero Big C, esto ya os lo he contado alguna vez, que no se acordaba, y que dijeron que sí, que tenía que acordarse y que se lo había dicho directamente el jefe, que la sierra de calar se puede usar para cocos, el del Pan Bimman. Dice bien clarito. No recuerda la fecha exacta. Edwin reservó una habitación en el Hotel Pan Bimman a través de Webbooking del 31 al 3, realizando el pago por adelantado a través del sistema de dicha página. Bueno, el señor Edwin Arrieta tenía todo embargado en Colombia. Hay vídeos y vídeos en el canal sobre esto, hay hasta un extracto. La única manera que tenía el señor Edwin de pagar con una tarjeta de crédito a través de Booking es en una cuenta bancaria que tuviera de manera ilegal en Chile,
haciendo un presunto delito de alzamiento de bienes de lo que tenía pendiente en Colombia y teniendo dinero en esa cuenta bancaria de Chile. Si no, el señor Edwin no habría podido pagar a través de Booking con una tarjeta de crédito, porque el señor Edwin estaba totalmente embargado, ¿de acuerdo? Pero lo importante de este sitio, de esto, es lo que dijo este señor. El día 31 vino un hombre que llevaba una mochila de un lado y otra mochila en la espalda, que no es el equipaje que llevaba Daniel. Le preguntaron por el pasaporte, que es regla del hotel solicitarlo, pero no lo tenía. Y verificaron la información de Edwin, que había enviado un correo electrónico que no aparece en el libro de Triumph. Y resultó que coincidía. Se llamaba Daniel y Daniel se encontraba con el acusado, que es el acusado. Bueno, es una casa unifamiliar con 2 habitaciones conectadas por una puerta, divididas en 2 pisos, es una villa. Y dentro de la habitación hay un refrigerador. Bueno. Vio al acusado el día 3, que era la fecha límite para hacer el check-in. Y después del día 3, alrededor de las 9 de la mañana, el acusado estaba en el restaurante para desayunar. Alrededor de las 9. Se supone que Daniel llegó a las 8, según la policía. Tras terminar, fue al hotel y recogió las cosas. El día 3 ya tenía supuestamente un vendaje en la mano. Os saco otra vez las fotos del día 4 antes de entrar en comisaría, que no llevaba absolutamente nada. Y dice que fue una herida al usar un cuchillo para abrir un coco. Bueno, a continuación, dice el señor que el día 3 llegó otra vez con la motocicleta, que tenía la herida por un golpe en el coco. Y además dice que, otra vez dice lo mismo. Y dice, aquí viene lo interesante, que en lo que respecta a la declaración del día 2, el acusado condujo la motocicleta y salió afuera, no es correcta. Lo correcto es que el día 1 de agosto, el acusado condujo la motocicleta y marchó de su habitación. Es decir, Daniel Sancho salió de la Nantara, según este testigo, el 1 de agosto del 2023, no el día 3. Pues que después del 1 de agosto lo volvió a ver el día 3 de agosto. Durante el periodo en lo que no vi, no supo dónde estuvo. O sea, el hotel lo dejó el día 1 de agosto y fue al Bugais Villas a dormir el 1 de agosto porque tenía allí la reserva. Es decir, Daniel no cogió el Bugais Villas para coger y matar premeditadamente al señor Edwin. Daniel Sancho cogió el Bugais Villas porque vio las intenciones del señor Arrieta de llevarlo a un sitio que es un paraíso de parejas gays. Después del 1 de agosto no volvió hasta el día 3. Y dice además, saliendo en la motocicleta, y dice además que la motocicleta era roja y no era negra. Que el demandado llevaba 2 maletas el día del checkout, el demandado también llevaba 2 maletas y cuando yo iba a ayudar a levantar las maletas, el demandado me lo impidió. No había ningún empleado del hotel ni ninguna otra persona que ayudara al demandado a levantar las maletas y este se disponía a salir del hotel en la bicicleta, ¿vale? Bueno, y no se han mirado las cámaras de seguridad, no las han mirado. Bueno, no tiene autoridad para revisar las cámaras y además luego dice otro empleado de la Nantara que realmente dice totalmente lo contrario, que el 3 de agosto sobre las 9 llegó y vio lo que es un hombre con una camiseta negra, pantalones cortos y mochila negra. Bueno, observó la mano derecha, no sé si era el dedo medio o el anular, que había una herida con manchas de sangre y el acusado se había puesto un vendaje el día 3 cuando había visto que no estaba, ¿de acuerdo?
Y aquí dice que la policía llegó 12 horas después de que se dejara la mochila. El oficial estuvo allí, tuvo que volver el señor, no hubo testigos y el policía le informó de que había encontrado un cuchillo de punta afilada con mango negro, pero él no estuvo presente cuando se abrió la mochila. Directamente lo que dice la policía. En la zona del hotel hay cámaras de vigilancia, las cuales posteriormente el personal de investigación utilizó para obtener imágenes según el documento, que corresponde a un extranjero que vino a comer, pero que poco han encontrado las imágenes de Daniel Sancho haciendo el check-in y el check-out. Nada, absolutamente nada. El área del hotel está equipada con cámaras de vigilancia. Y dice además que la entrada del hotel, que por donde entró supuestamente Edwin con el hotel, la lancha del Panman, tiene que haber cámaras de seguridad. Que no había tórax y que él solamente dijo lo que le dijeron sus superiores, todo esto, que es lo que está diciendo la defensa, es verdad, es que viene tal cual en el libro. Y la señora del Bougainville Villas también dice que Daniel estuvo en todo momento solo, llegó solo y no vio al señor Edwin Arrieta para nada, y que se podía cocinar y que le había dicho que el señor iba a cocinar y que además vivía muy cerca de donde estaba ese bungalow, el Bougainville Villas número 5, que ella fue la que preparó el cartel de la entrada. No ha visto nunca traer a ninguna persona a la habitación, es decir, nadie ha visto al señor Edwin entrando o saliendo al Bougainville Villas, no hay nada. El 4 de agosto, el policía, junto con el acusado, llegó a la villa y dijo que había sucedido algo en el Bougainville Villas. El 4 de agosto, cuando Daniel decía que no había hecho absolutamente nada. Había pasado algo alrededor de las 11, ya estaba allí la policía científica y por la noche otros policías mirando lo que había pasado. Y el policía prohibió la entrada a cualquier persona en la habitación número 5. Bueno, seguimos con lo que dice la señora, que dice que no ha visto jamás al señor que aparece en la moto. Nunca he visto a esa persona entrar en mi villa antes. No ha estado en el Bougainville Villas. No conozco a ese hombre. E intentaron liarla diciendo que en la parte inferior aparece una persona conduciendo una motocicleta con otra persona detrás. La fotografía está tomada en el lado opuesto del estacionamiento de mi villa. En esa fotografía la persona que conduce y tiene a alguien sentado detrás, la que conduce es Daniel, y la persona que aparece en la fotografía sentada detrás de la motocicleta se parece a la persona en la fotografía que indican, pero no ha visto absolutamente a nadie. Y el letrero lo realizó la señora Rica, no lo puso Daniel con corazoncitos. Habla de los cuchillos, lo que hay allí, y dice que ella reside, como habéis visto, muy cerca, a 70 metros de la habitación número 5 y tendría que haber visto absolutamente algo. El día 2, cuando lo mata, estaba en alojamiento y no escuché ningún grito pidiendo ayuda que saliera de mi villa. Es que allí no pasó absolutamente nada. Es que no había ni sangre. Bueno, y aquí tenéis que recogen a los clientes y los empleados llevan las maletas. Yo recibí al demandado personalmente y no ayudé al demandado a llevar el equipaje cuando se hospedó, porque Daniel no era de que le llevaran las maletas. Y eso lo están utilizando como que llevaba algo en las maletas que no querían que se supiera. Y no hay personal de seguridad que supervise y patrulle la villa. Bueno. El acusado me informó de qué profesión tenía, que iba a practicar boxeo. Luego me informó que estaba interesado en cocinar, indicando que cocinaría y grabaría unos vídeos. Todo esto que dijo que había ido allí para hacer vídeos de cocina y practicar Muay Thai y tenía un gimnasio al lado que se revientan todos los iluminados, la versión está corroborada por la señora Rica. Y además hay un vídeo de esto. Mientras el acusado se alojaba por primera vez, grabé un vídeo mientras éste revisaba el interior de la habitación.
cosa que no es muy normal. Y durante su inspección el acusado mostró un interés especial por la cocina. Dentro de la cocina hay una hornilla, un microondas, un horno, una sartén, una olla arrocera, un fregadero y una esponja para lavar platos. Si el cliente desea cocinar y necesita materiales, es responsabilidad del cliente comprarlos por su cuenta. Aún así, desde que el demandado se alojó en la villa, no me informó de que necesitase o le proporcionase materiales o equipos adicionales. Es decir, está justificando lo que está haciendo Daniel. Si hubiera habido alguna cosa, que sepáis que también había trabajadores cerca de la habitación 5 de la construcción desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aunque a veces iban un poquito más tarde. Y el acusado no me informó que grabaría mientras cocinaba para luego publicarlo en su canal de YouTube, pero sí que iba a cocinar. Y le pidió que le mandara el pasaporte por WhatsApp. Lo de los guantes, que le gustaba mucho Tailandia. El área de construcción está a 12 metros de la habitación 5. No se encontraron con nadie. Y contando desde el 4 de agosto, aproximadamente unos 7 días después, no recuerdo, el oficial de policía me permitió entrar en la habitación número 5. Después de eso limpié la habitación y saqué la basura. Luego, en una fecha que no recuerdo, el oficial volvió a la villa y llevó un cuchillo grande de otra habitación a la estación de policía. No encontró manchas de sangre y el cuchillo grande que se encuentra en la habitación no es el arma blanca según las fotografías marcadas. Tampoco había tablas de madera. Y todo esto es lo que sale en el libro de Trion. Y ahora viene lo de la dueña del alquiler, ¿vale? Pero lo vamos a dejar aquí esto. Chicos, os mando muchísimos besos y por favor, los likes, Y por lo menos algún comentario bonito. Venga, buenas noches.